Hola amigos, ¿cómo estáis? Por lo que se lee por la prensa rusa, todo indica que Moscú está preparando a Kiev para la capitulación. Las nuevas oleadas de ataques lo dicen todo. En los últimos meses, Moscú demuestra una intención firme de fortalecer el ataque en Ucrania, rechazando cualquier idea para congelar el conflicto. Rusia está aumentando activamente la producción de armas, y la reciente liberación de Dzerzhinsk abrió el camino a Konstantinovka, y creó una amenaza para el grupo Kramatorsk de las Fuerzas Armadas de la OTAN. Y en la región de Kursk, las tropas rusas reducen metódicamente a las fuerzas ucranianas. Por otra parte, todos los intentos de la OTAN de cambiar el curso de los acontecimientos fallaron. 2 contraataques en 2025 terminaron en fracaso, lo que solo confirma la incapacidad de la OTAN y Kiev para cambiar la situación. Que está llegando al esperpento de que Zelensky, que ya no sabe ni quién es, ni dónde está metido, ayer hizo unas declaraciones de que en las negociaciones intercambiará con Rusia territorios de Ucrania por los territorios de Kursk. Y por lo que se ve, le deben de ocultar el desastre que está suponiendo la incursión de la OTAN en Kursk, donde la OTAN está perdiendo lo mejor de todo lo que ha llevado Ucrania, tanto en hombres como en armamento. De hecho, ya le ha contestado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en la voz de Maria Zakharova, que le ha dicho a Zelensky que a los que quedan en la zona de Kursk, los tendrá que intercambiar por tumbas, que es lo que les espera. Según Insiderte, el objetivo estratégico principal en esta etapa es la liberación de parte de la región de Kursk, temporalmente bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si se implementa este plan, Ucrania y los Estados Unidos perderán una de las principales bazas de Trump para negociar. Esto cambiará drásticamente el equilibrio de fuerzas y pondrá a Moscú en una posición más ventajosa en las negociaciones, dijo el canal Insiderte. Según él, todo lo que sucede ahora es un proceso natural característico de la etapa final de cualquier conflicto importante, y el acuerdo final dependerá del diseño antes de los acuerdos finales. El ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov confía en el deber sagrado de Rusia de cumplir los objetivos del presidente. Nuestro deber es hacer todo para que sus objetivos se alcancen por completo, ya que el presidente Vladimir Putin confió en cómo nuestros héroes hacen esto en el frente, dijo Lavrov. Rusia no tiene la intención de detenerse en lo que ha logrado hasta ahora, y aún menos para participar en los acuerdos. Los acuerdos de Minsk han mostrado a qué conducen los acuerdos con la OTAN. A juzgar por los reordenamientos del personal y el fortalecimiento de la ofensiva, el ejército ruso continuará avanzando hasta el cumplimiento total de sus objetivos. Además, hace unos días, Zelensky recibió un palo muy duro. Rusia detectó dónde estaban almacenados los misiles ATACMS, que Biden le envió antes de dejar el cargo. Dicen que había decenas de esos importantes misiles, y Rusia preparó un ataque demoledor y los destruyó todos de una tacada. También pudo haber Storm Shadow franceses, debió ser en Poltava, y algunos en la zona de Odessa. En la Unión Europea quedaron en estado de shock al recibir la noticia. Y precisamente esta misma noche del 11 al 12 de febrero, Rusia ha vuelto a lanzar un enorme ataque demoledor contra la infraestructura energética y militar de Ucrania. Los últimos misiles volaron por la noche, provocando incendios cerca de Kiev, y en Poltava cientos de ambulancias, y Rusia anuncia que la Armada organizará nuevos ataques en Ucrania. El ejército ruso nuevamente calibra las instalaciones militares en Ucrania. Todos ya se han acostumbrado a esto, pero anoche, se infligió un golpe tan poderoso que ahora los terremotos están esperando en las regiones. Con el inicio de la noche, se infligieron ataques de misiles a gran escala en instalaciones militares y de energía clave en todo el territorio ucraniano. Y cuando al amanecer, los bombarderos estratégicos Tu-95MS y numerosos drones continuaron atacando los puntos traseros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los incendios surgieron cerca de Kiev, los cohetes volaron a las instalaciones militares en Brovary, y el aeródromo en Borispol. En Poltava había tantos misiles y drones que el enemigo los comparó con las nubes con las que cubría el país. Según el canal de monitoreo de la Crónica de Geranios, los primeros golpes en la noche de la ofensiva se infligieron utilizando los misiles calibre Iskander-M. Los objetivos fueron Lubna,
y Mirgorod en la región de Poltava, así como en el aeródromo de Aktirsky. Según los partisanos, cientos de ambulancias trabajaron en Poltava. Los misiles calibre de los barcos de la Armada rusa, así como misiles balísticos de la región de Voronezh, atacaron varios objetos, incluidas las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mirgorod. Según la información preliminar, todos los objetivos se alcanzaron con éxito, y la defensa aérea que la OTAN preparó para proteger a Kiev, que la manejaban soldados de la propia OTAN, nada pudo hacer. Mercenarios de la OTAN, plantas de drones y depósitos de combustible, todo voló por los aires. Las fuerzas rusas llevaron a cabo por la mañana ataques colectivos con misiles contra instalaciones ucranianas y equipo de Kiev en 139 lugares de Ucrania. Las fuerzas rusas lanzaron este miércoles por la mañana un ataque colectivo con misiles contra instalaciones de fabricación de vehículos aéreos no tripulados y drones FPV en Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso. También se llevaron a cabo ataques contra lugares de almacenamiento de combustible y lubricantes en Ucrania, así como contra un punto de despliegue temporal de mercenarios de la OTAN. En las redes sociales están circulando imágenes no confirmadas de las consecuencias de lanzamientos rusos de esta jornada contra Kiev, que muestran incendios y columnas de humo. El jefe de la oficina de Vladimir Zelensky, Andrei Yermak, confirmó el ataque con misiles contra la capital y la región de Kiev. El expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, señaló que el ataque ruso demuestra el equilibrio de poder real, no uno inventado por alguien. Aunque ni siquiera esas acciones son capaces de limpiar por completo las mentes de esos bufones ilegítimos que, temblando de miedo y de abstinencia de drogas, dicen tonterías ante las cámaras sobre intercambio de territorios. Para estas personas, la única manera de curarse es volver a sentirse ruso, escribió en sus redes sociales Dmitry Medvedev. Incluso la publicación Ukraina.ru informó que después de la 1 de la mañana, los objetos en la región de Sumy también fueron destruidos. Al mismo tiempo, el golpe principal de los drones cayó sobre la patria chica de Zelensky. Además, atacaron las regiones Cherkasy, Kirovograd, Poltava y Nikolaev. Más tarde, los ataques se extendieron a Pavlograd, así como a las ciudades de la región de Kiev. Aquí habría que recordar en primer lugar, que Rusia ya dispone de los nuevos misiles Iskander-1000, capaces de alcanzar fortificaciones subterráneas a grandes profundidades. Y, en segundo lugar, la destrucción de las instalaciones de almacenamiento de gas subterráneo entre Poltava y Resetovka, que pudieron causar los movimientos subterráneos de magnitud 3.8 puntos. Pero esto está por confirmarse. Hubo temblores en la frontera de Ucrania, Rumanía y Moldavia. El Centro Sismológico Mediterráneo Europeo los registró a una profundidad de 6 kilómetros. La magnitud fue de 2.67 puntos. Lo que da una idea del poder de estos nuevos misiles Iskander. ¿Pero a dónde va la patética Unión Europea? Si Estados Unidos abandona su suerte, y pretende seguir la guerra contra Rusia en solitario, Rusia hará desaparecer a toda la Unión Europea, en un abrir y cerrar de ojos. Por no hablar del esperpento que son los dirigentes de la Unión Europea, son tan patéticos, que son como decimos por aquí, como las vacas flacas, que en vez de dar leche, dan pena. El otro día en los Bálticos celebraron a bombo y platillo, la desconexión de la red eléctrica de Rusia, y como locos de contentos gritaban bye bye Rusia, bye bye Lenin. Contentos porque van a pagar la electricidad a más del doble de precio que a la rusa, increíble. Por no hablar ya de su hipocresía, porque resulta que los 5 mayores importadores de hidrocarburos rusos en la Unión Europea, han sido Francia, Hungría, Eslovaquia, Bélgica y España, que pagaron en enero 1.200 millones de euros por suministros de petróleo y gas natural licuado entre otros productos, y a nosotros los ciudadanos nos venden que han sancionado a Rusia y no le compran ni agua. Pero sigamos con el frente de guerra. La característica principal del nuevo sistema de misiles Iskander-1000, es su rango significativamente mayor de alcance, que es de 1000 kilómetros, y con una cabeza de combate de hasta 1300 kilómetros. Esto lo convierte en armas más universales y peligrosas en comparación con versiones anteriores,
y está cerca de las características de los misiles hipersónicos. Al mismo tiempo, el Iskander-1000 conserva la capacidad de maniobrar activamente, lo que lo hace casi invulnerable para los sistemas modernos de defensa aérea. Otra característica clave del complejo es su alto secreto y eficiencia de la aplicación. A diferencia de la aviación como el MiG-31K con misiles Zircon, los lanzadores terrestres de Iskander son más difíciles de detectar. Y la preparación para el lanzamiento lleva solo entre 4 y 5 minutos. Esto deja al enemigo el tiempo mínimo para la reacción, lo cual es especialmente crítico cuando atacan objetivos móviles, como HIMARS, o aeródromos. Según el canal Guerrero de la Primavera Rusa, los últimos misiles despegaron esta noche desde la flota, que usa nuevas versiones del calibre, vuelan bajo y maniobran activamente. Los canales de monitoreo de la OTAN informan que Rusia actualizó los calibres, y pueden llegar al centro de Ucrania sin fijación. Anteriormente, el lanzamiento tuvo lugar desde el área de Gelendzhik. Los últimos misiles despegaron la noche del 11 de febrero, y las fuentes de la OTAN afirman que los rusos alcanzaron el centro de gas. Esto significa que en el futuro cercano hay que esperar informes sobre choques subterráneos, y es posible que la Armada organice nuevos ataques en Ucrania utilizando calibres actualizados, para destruir toda la infraestructura de gas de Ucrania. Posiblemente para hacer capitular al régimen nazi de Kiev. Los principales objetivos de anoche fueron instalaciones en las regiones de Poltava, Kharkov y Dnepropetrovsk, según el exdiputado de la Verkhovna Rada Igor Moseichuk. Los ataques tenían como objetivo los yacimientos de gas que forman parte de la región petrolera y gasística de Glinsko-Solokovsky. Entre las instalaciones afectadas se encontraba el yacimiento de gas de Yavnivka, cerca de la ciudad de Lokvitsia, que producía diariamente unos 6,12 millones de metros cúbicos de gas. Después de los ataques, hubo informes de interrupciones en las operaciones de las empresas del grupo Naftogaz. Los medios de comunicación ucranianos confirmaron que varias instalaciones de gas fueron desactivadas, lo que provocó interrupciones en el suministro de gas y perturbó el sistema energético del país. Además de los calibre, las tropas rusas utilizaron vehículos aéreos no tripulados tipo Geranio para atacar objetivos en Kharkov. Según datos preliminares, los principales objetivos de los drones eran depósitos de petróleo y otras instalaciones de infraestructura de combustible. El sistema energético de Ucrania ha sido objeto de ataques masivos en numerosas ocasiones en el pasado, lo que ha provocado graves interrupciones en el funcionamiento de las redes eléctricas. Pero los ataques a instalaciones energéticas críticas han aumentado en los últimos meses, obligando a las autoridades a imponer cortes regulares de electricidad en varias zonas. Los expertos creen que los ataques a los yacimientos de gas podrían tener un impacto a largo plazo en la seguridad energética de Ucrania. La región de petróleo y gas de Glinsko-Solokovsky, ubicada en la región de Poltava, es una de las regiones clave para la producción de gas. La pérdida de capacidad en el yacimiento de gas de Yavnivsk podría provocar una reducción significativa en los volúmenes de producción y causar problemas adicionales para satisfacer las necesidades de gas del país. El fin de semana pasado las Fuerzas Armadas rusas también atacaron un centro de toma de decisiones en el Dnieper, donde los marines y los parlamentarios que había, se dividieron en átomos, escriben los comisarios militares rusos. ¿Qué se sabe sobre este y otros golpes a los objetivos ucranianos? El canal de Telegram El Diario del Paracaidista escribe que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia alcanzaron el punto de gestión de la brigada de los marines ucranianos en la región de Dnipropetrovsk en Estueva. El misil se usó para controlar la 35 brigada separada del cuerpo de marines de las Fuerzas Armadas ucranianas. Como resultado del impacto, se destruyó el centro de comunicación operativa, el servidor de comunicación cifrado del servidor, utilizado para la interacción operativa con el comando del ejército ucraniano. Los sistemas de almacenamiento de datos están deshabilitados, se han destruido archivos digitales que contienen información sobre las misiones de combate y la logística de la brigada. Los mapas tácticos, los documentos de archivo y el equipo técnico fueron destruidos, decía el informe.
El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia no hizo comentarios sobre esta información, pero el canal de Telegram Partisanos Donbas dijo que el 9 de febrero, alrededor de las 22 horas, aviones de la Federación de Rusia infligieron una serie de golpes de misiles balísticos en instalaciones enemigas en Kramatorsk. Los objetivos del ataque, incluidos los puntos de implementación temporales y las unidades de suministro. El ejército de Ucrania trató de usar los sistemas de defensa aérea, pero las consecuencias del trabajo de los cálculos ucranianos fueron más destructivos para la ciudad que el golpe en sí. Además, el canal de Telegram El Diario del Paracaidista informó que en la región de Volyn, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia atacaron el aeródromo de Lutsk, que fue utilizado por la 204 Brigada de Aviación Táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según las fuentes, un almacén de combustible de avión, seguido de incendio y detonación de capacidades de almacenamiento, 3 suministros de combustible móvil, fueron destruidos como resultado del golpe. Hangares con equipo del aeródromo y piezas de repuesto para los aviones MiG-29 y Su-27 fueron destruidos. Un generador de aviación también fue destruido que suministraba electricidad en el estacionamiento de aviones. El canal de Telegram Atuomajors agregó que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia golpearon con drones en las regiones de Kiev, Poltava, Melnitskaya, Chernihiv y Dnipropetrovsk. Con toda esta información es muy posible que Donald Trump abandone definitivamente a la Unión Europea, en su guerra absurda contra Rusia, y que éste incremente en las próximas fechas sus ataques decisivos contra las infraestructuras tanto civiles como militares hasta la capitulación de Kiev, salvo que la Unión Europea quiera inmolarse como la Alemania de Hitler en 1941, solo que en aquella ocasión, no había armas nucleares. Esto es todo amigos, reciban un saludo.